Hola amigos y amigas, diciembre llegó y como si ustedes se fijan, es un nuevo set en el cual hemos colocado el nacimiento, por lo cual también los invito a que si ustedes ya colocaron el nacimiento o no han colocado, es momento de hacerlo. Pues este día en Libros en Movimiento estaremos hablando del libro La ladrona de libros. Para los nuevos eh, que ven esta sección, se trata de hablar de libros en movimiento, en el cual nosotros tenemos un libro cada semana que vamos leyendo, vamos conversando, vamos buscando como información, el libro nos aporta nuevos temas, entonces de eso se trata Libros en Movimiento. También tenemos la dinámica de una interacción con todos ustedes. ¿Y cómo se preguntarán? Hay dos formas. La primera es escribiendo en la caja de comentarios acá en YouTube, donde IG, que está atrás de cámaras, va a estar leyendo los comentarios que ustedes dejen en este momento. También lo pueden hacer a través de WhatsApp con el número 73 51 85 86 si eres del Salvador. Pero si eres de fuera, si eres de otra región, tienes que escribir 503 al inicio, luego 73 51 85 86, en el cual puedes escribirnos mensajes de texto o nos puedes llamar en este momento y nosotros te vamos a estar contestando para que tú, nosotros también si quieres leer o tienes alguna inquietud o alguna pregunta en el cual se te pueda ayudar también, podemos tener esa conversación. Este día, como les mencionaba, vamos a hablar de La ladrona de libros, del autor Marco Zusak. Nosotros tenemos la edición de bolsillo de esta obra. Cada uno de sus países puede tener distintas editoriales o tal vez puede ser que sea universal. Entonces depende de cuál editorial tú tengas. Eh, hace como 2 meses, sí, como 2 meses, hemos estado hablando acerca de La ladrona de libros. Ya tuvimos como un primer acercamiento sobre conocer cuáles eran los personajes y cuáles eran como el dominio de estos personajes. Luego, hace como 3 semanas descubrimos quién eran los padres sustitutos de Lisa, en el cual eran de apellido Huberman, y habíamos quedado hasta este punto en donde Lisa conoce y le empieza a decir que eran los padres sustitutos y que quería que le llamara mamá o papá. Tenemos un saludo de la chica genio. Hola, saludos desde Juárez, México. La chica genio continúa diciendo, bonito martes. Hola, chica genio. Un gusto saludarte desde El Salvador. Gracias por estar pendiente de la sección Libros en Movimiento y un gran saludo a ti que nos ves desde México, desde Juárez, México, exacto. Un saludo. Te invito a que eh, te quedes pendiente de la sección Libros en Movimiento y podamos compartir más sobre esta bonita experiencia. Entonces, les mencionaba de que nos quedamos en la página 39, el cual se titula La mujer de puño de hierro. Si ustedes se fijan en la mujer de puño de hierro, nos da como un precedente de lo que hablábamos anterior, que era relacionado al carácter que tenía Rosa Huberman. Entonces, en este nos dice, los primeros meses fueron los más duros sin lugar a dudas. Liesl tenía pesadillas todas las noches. El rostro de su hermano, la mirada clavada en el suelo, se despertaba dando vueltas en la cama, chillando y ahogándose entre la marea de sábanas. En la otra de la habitación, la cama destinada a su hermano flotaba en la oscuridad, como una barca. Poco a poco, a medida que se recuperaba la conciencia, lo veía hundirse en el suelo. Esa visión no le ayudaba a calmarla precisamente, y por lo general pasaba bastante tiempo antes de que dejara de gritar. Tal vez lo único bueno de la pesadilla era que Hans Huberman, su nuevo papá, aparecía en la habitación para tranquilizarla.
para darle amor. Acudía noche tras noche y se sentaba a su lado. Las dos primeras se limitó a quedarse ahí como un extraño para entretener la soledad. Al cabo de unas noches empezó a susurrarle: «Shh, estoy aquí, no pasa nada». A las 3 semanas, a las 3 semanas, la calma entre sus brazos. La confianza fue calando a pasos agigantados gracias a la gran dulzura del hombre, a su presencia incondicional. La niña supo desde el principio que Hans Huberman siempre aparecía cuando ella gritaba y no se iría. En este punto hablábamos de que a mí me parecía curioso que, bueno, Lisa ha pasado sucesos bastante agigantados en su transformación cognitiva, porque se enfrenta a la muerte de el hermano, que me imagino eran, o sea, tenían ese complemento. Y luego que la madre la entrega a una nueva familia para que le den, bueno, sí, ellos les entregan a la nueva familia para tener como una estabilidad económica, algo así. Entonces, si ustedes se fijan, el momento de que Lisa tiene esos momentos agigantados de crecimiento, hace que también recurra a eso que ella vio cuando su hermano muere y cuando entierran, cuando hay el suceso de que el hermano lo entierran. Entonces, es por eso que tiene ese tipo de pesadillas. Y si ustedes se fijan, las pesadillas se dan por esas situaciones que a veces a uno le pasa, de que tiene como esos acontecimientos cotidianos en la vida y lo que hace es recordar y como estar dentro de un sueño, o sea, donde tu cerebro empieza como a relajarse y de repente tenés esos momentos bastante altos de que te han impactado, es lo que hace que tengas esas pesadillas. Y luego continúa diciendo: definición no encontrada en el diccionario. No irse. Acto de confianza y amor a menudo descifrado para los niños. Hans Huberman se sentaba en la cama con ojos somnolientos y Liesel lloraba sobre su manga y sentía su olor. Todas las noches, nunca antes de las 2, caía rendida de sueño acompañado de ese aroma, una mezcla de la colía aplastada. Década de pintura y piel húmeda. Primero lo inspiraba y después lo inhalaba hasta que volvía a quedarse dormida. Todas las noches lo encontraba unos pocos. Si ustedes se fijaron, él es Nicolás, para los que están pendientes, los que han estado pendientes. Es el perrito. Bueno, le llamamos Nicolás. Ustedes lo verán acá, digamos, que pasa, o que se sienta, o que se duerme. Está siempre pendiente acá en Libros en Movimiento. Tenemos un nuevo mensaje en la caja de comentarios. Dice Ramos Ángel: hola, regresamos a la ladrona de libros. Qué dicha. Hola Ángel. ¿Ángel Ramos? Sí. Hola Ángel Ramos. Bienvenidos a Libros en Movimiento. Sí, continuamos con La ladrona de libros que habíamos dejado como hace 3 semanas. Entonces te invito a que te reincorpores a la lectura de Libros en Movimiento y que tengas dudas o alguna sugerencia también puedes escribirla en la caja de comentarios para así poder tener esa interacción contigo. Ángel, íbamos por la página 40, en el cual decíamos que Hans Huberman se sentaba en la cama con ojos soñolientos y Liesel lloraba sobre sus mangas y sentía su olor. Todas las noches, nunca antes de las 2, caía rendida de sueño acompañada de ese aroma, una mezcla de colilla aplastada. Décadas de pintura y piel húmeda. Primero lo aspiraba y después lo inhalaba hasta que volvía a quedarse dormida. Todas las mañanas lo encontraba a unos pocos pasos desplomado en la silla, casi partido en 2. Nunca utilizaba la otra cama. Liesel saltaba de la suya, le besaba la mejilla con cautela y él se despertaba con una sonrisa. Había días que su padre le decía que volviera a la cama,
y esperaba unos momentos, y entonces volvía con el acordeón y tocaba para ella. Liesl se sentaba y canturriaba con los dedos de los pies encogidos por la emoción. Nunca había tocado para ella. Liesl sonreía de oreja a oreja como una tonta, mirando con atención las líneas que se dibujaban en el rostro de Hans y el metal blando de sus ojos, hasta que llegaban los insultos desde la cocina. ¿Quieres dejar de hacer ruido, Sauker? Hans tocaba un ratito más. Le guiñaba un ojo a Liesl y ella con torpeza le devolvía el guiño. Si ustedes se fijan en esta escena del acordeón, se puede ver en la película también de La Ladrona de Libros, para los que han visto la película La Ladrona de Libros. Yo recuerdo cabal ese momento en donde Rosa está en la cocina y Hans Huberman agarra el acordeón y empieza a tocar para Liesl. Liesl y ella le guiña el ojo, tal como menciona aquí en la narración. Él también. Y también la actitud de Rosa cuando le dice que deje de tocar acordeón. Entonces, ese suceso sí pasa en la película y en el cual también podemos verla en el libro en la narración que hace. Y luego prosigue. Había días en que su padre le decía que volviera a la cama. Y luego dice, otras veces solo para hacer rabiar a Rosa. Llevaba el instrumento a la cocina y tocaba durante el desayuno. Recordemos que Rosa era de mal carácter, era de mal genio, pero no sé si era por su forma de ser o por la actitud o cómo era, pero vamos a ver si más adelante nos dan esas pautas. Pero dice de que lo hacía para hacer rabiar a Rosa. El pan con mermelada de Hans se quedaba en el plato, serpenteando a mordiscos mientras la música se reflejaba en la cara de Liesl. Sé que suena extraño, pero ella lo sentía así. La mano derecha del padre acariciaba las teclas del color hueso, mientras la izquierda apretaba los botones. A Liesl le gustaba sobre todo ver cómo apretaba el plateado, el animado, el do mayor. La parte exterior del acordeón, que estaba rayada, pero todavía era de un negro reluciente, iba y venía en un vaivén, mientras los brazos estrujaban los polvorientos fuelles, obligándolos a inhalar aire y soltarlo de nuevo. Esas mañanas en la cocina, Hans daba vida al acordeón. Supongo que, pensándolo bien, tiene sentido. ¿Cómo se sabe si algo está vivo? Comprobando si respira. Entonces, si ustedes se fijan, en sí el acordeón era para ver si todavía funcionaba o daba el sonido. Porque imagínense tener, digamos, un instrumento de viento o un instrumento que tú lo uses o que lo usemos y de repente no lo uses, lo que hace es que, ¿qué pasa? Lo que pasa, empieza a como a desafinarse, sí, más que todo a desafinarse. Entonces lo que hacía él era tocar para que no se desafinara. De hecho, el sonido del acordeón también pregonaba la seguridad, la luz del alba. Durante el día era imposible que soñara con su hermano. Lo echaba de menos y a menudo lloraba en el diminuto lavado, tan bajito como podía, pero aún así se alegraba de estar despierta. La primera noche con los Huberman, Liesl había escondido debajo del colchón lo último que él le unía a él, el manual del sepulturero. En la versión anterior, en el episodio anterior de La Ladrona de Libros, hablamos de que era un manual que daba instrucciones de cómo enterrar a alguien. Exacto. Y como dato curioso, encontramos, yo recuerdo que en la segunda sección, no recuerdo, uno de nuestros amigos nos mandó un manual, bueno, no es un manual, sino que es una ley de cómo sepultar
el cadáver en El Salvador. En El Salvador, exacto. Y para mí me pareció muy impactante eso, porque, por ejemplo, nosotros no estamos preparados para ese momento de la muerte. Entonces, uno se pregunta, se pasa este paso, este es el segundo paso, este tercer paso. Pero con esa información que nos mandó nuestro amigo, a mí me impactó eso de conocer de que hay una ley de cómo se hace o cómo se da el qué. O sea, cómo se hace ese proceso para sepultar a un cadáver. Entonces me pareció así muy curioso porque como uno no se pone a pensar sobre ese tema. Entonces, también recordemos que el manual del sepulturero, Lisa, digamos, es un símbolo de que fue el último momento que tuvo con el hermano, porque fue en ese momento en donde deja al hermano y ella recoge el manual y lo tiene ahí. De vez en cuando lo sacaba y contemplaba las letras de la tapa y tocaba lo que había impresas en el interior, aunque ignoraba por completo lo que no importaba de qué tratara el libro. Lo importante era lo que significaba. El significado del libro. Aquí nos dice, la última vez que vio a su hermano. 2, la última vez que vio a su madre. Que era lo que nosotros ya habíamos adelantado, de que era el momento en donde es como un símbolo de deja a su hermano y al mismo tiempo deja a su madre. Es como decir, puya, o sea, entonces esto es lo que significa para mí este objeto o esa situación. Pero no es huérfana, ¿no? No es huérfana, sino que la mamá está viva, pero la mamá la da en adopción. Entonces, pero para ella es como ser huérfana porque ahora tiene 2 nuevos padres, pero no se siente cómoda con esos padres. A veces susurraba la palabra mamá y el rostro de su madre cientos de veces en una sola tarde. Sin embargo, eso era un pequeño misterio en comparación con el terror que le infundían las pesadillas. En esas ocasiones, en la inmensidad del sueño, nunca se había sentido tan completamente sola. Como estoy segura de que ya habrás advertido, no habían más niños en la casa. Los Huberman tenían 2 hijos, pero eran mayores y ya se habían emancipado. Hans, hijo, trabajaba en el centro de Múnich y Trudy ejercía de criada y niñera. Pronto, ambos intervendrían en la guerra, uno fabricando bolsas y el otro disparándolas. Emancipar es sinónimo de independizarse. Exacto. Acá, para hablar de emancipación, en El Salvador es bien raro hablar de esto porque, digamos, no sé si será todo, o no sé si en cada país será distinto, pero, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos hay una cierta edad en donde las leyes federales o las leyes o los gobiernos, etcétera, permiten que, por ejemplo, las personas o los jóvenes los hijos, tomen la decisión de emanciparse. ¿Y eso qué significa? Significa de retirarte de tu casa, donde vivís con tus padres. No sé si el Estado, no sé, yo recuerdo que en Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo, les pasan como la pensión, algo así como, les dan dinero para poder estabilizar su hogar, los alimentos, y luego de ahí, no sé si el Estado, pero en esos países, ya vea, esos países así de primer mundo, no latinoamericano. Realmente yo te podría decir que en Latinoamérica, no sé si por ser una herencia española, los hijos pueden llegar inclusive a envejecer junto a los padres en la misma casa. Se casan, pero todas las esposas o los esposos siguen compartiendo el mismo techo. Realmente emancipación en Latinoamérica o Hispanoamérica como tal
es bien difícil de hablar. Casi no es una, pues, desde el punto de vista cultural no es algo que se da. Exacto. Y eso, un punto que tocaste es muy importante. Eso de la cultura en cada país. Porque, digamos, hay varias culturas que su entorno familiar es muy, muy cercano, es muy caluroso, por decirlo así. Y en otros es como un vaya, o sea, te vas y haces tu vida, etcétera. Entonces, a eso se refiere de emancipar. Entonces, si ustedes se fijan en ese contexto de emancipar, ya se daba o lo plantea como que en este tiempo se daba ya la emancipación, pero es como Ige dice, Voluntaria. ajá, es voluntaria, exacto. Así que ahí es la decisión de cada uno de ver si uno se emancipa o no. No, a qué edad te emancipaste. Ay, esa es una buena pregunta. Ustedes se preguntarán, ¿desde qué edad se emanciparon? Pues no, yo recuerdo como, quiero ver, como los 18, 19, algo así, no recuerdo. Bueno, Digo yo, vean, digo yo que emancipar. Porque, porque por ejemplo, ajá, o sea, no sé, yo siento que como a los 18, 19. ¿y qué fue lo más difícil de emanciparte? Pues uno es la unión familiar que se tiene con los padres de familia, con la mamá, con los hermanos, etcétera. Porque uno piensa de que siempre van a estar ahí o sea, sí siempre están ahí, pero digamos que vas a vivir siempre con ellos porque es como lo que nos enseñan desde chiquito. Pero luego de ahí viene el proceso de ¿qué? De buscar tus propias eh, oportunidades o buscar tus propias, bueno, ser también organizado, hacer la limpieza, etcétera, y todo lo que conlleva la forma de ser de hogar. Ah, bueno. Luego hablamos de la emancipación y dice de que, ajá, pero mira, ajá. Luego dice, habría sido mejor que hubiera podido acabar con el sueño, pero el segundo ojo despertó. Permítanme. Estabas en la emancipación, no te pasaste de ahí. Ajá. Entonces, ajá, que hablábamos de que había muerto y el niño tenía los ojos azules clavados en el suelo y no veía nada. Ah, espérense que ya me confundí. Busca emancipación de los hermanos, Sí, de los hijos de... aquí. Ajá. Entonces hablábamos sobre la emancipación y también habíamos dicho del manual del sepulturero y, ajá, y luego dice, como ya imaginarás, el colegio fue un estrepitoso fracaso. Aunque era público, se adivinaba una fuerte influencia católica y Liesel era luterana. Acá también podemos ver lo que habíamos hablado sobre, eh, no sé si habíamos hablado o no, no habíamos hablado sobre la religión que profesaban. Te has confundido del libro. En Drácula hablamos de Sí, es religión. cierto. Ajá, exacto. En Drácula. Sí tocamos la Sí parte toca, ay, sí, de los perdón, anglicanos y perdón, todo ya eso. me confundí. No, va. Entonces, digamos, va, habíamos quedado de que se emancipó y que los hijos de ella, una fabricaba bolsas y el otro las disparaba. Entonces, como ya imaginarás, el colegio fue un estrepitoso fracaso para ello, vea. Aunque era público. Se adivinaba una fuerte influencia católica y Liesel era luterana. No era el más prometedor de los comienzos. Después descubrieron que no sabía ni leer ni escribir, que también es lo que nos daba como un poco ¿de qué? De antesala, porque había agarrado el libro, pero en ningún momento habíamos encontrado de que ella se pusiera a leer. Entonces aquí nos dice, Liesel no sabe leer y no sabe escribir.
Se le desterró de manera humillantemente con los niños más pequeños, con los que empezaban a aprender el abecedario. Aunque Liesel era un pálido saco de huesos, se sentía gigantesca entre los párvulos y a menudo deseaba palidecer hasta desaparecer por completo. Ni siquiera en casa sabía cómo aconsejarla. No le pedía ayuda a ese, sentenció Rosa. Menudo Sauker. Hans estaba mirando por la ventana como tenía por costumbre. Dejó el colegio en cuarto curso. Sin, sin volverse, Hans respondió con calma, aunque lanzando dardos envenenados. Bueno, pues tampoco le preguntes a ella. Se le cayó un poco de ceniza. Lo dejó en tercero. Entonces, ustedes se fijan, los papás adoptivos de Liesel, uno se quedó hasta tercero y el otro se quedó hasta cuarto grado. En la casa no había libros, aparte del de Liesel. Atesoraba en secreto debajo del colchón y lo único que podía hacer era repasar el abecedario entre dientes antes de lo que le dijeran que se callara, en términos nada equívocos, a saber que mascullaba. Hasta el cabo de un tiempo, cuando se produjo el incidente de la incontinencia nocturna en medio de una pesadilla. No empezaron las clases de lectura adicionales. Extraoficialmente se les llamó clases de medianoche, aunque solían comenzar cerca de las 2 de la mañana. Pronto volveremos sobre el tema. Tenemos un mensaje que nos dice lo siguiente. Nos dice, hola, dice, entiendo que la religión forma parte de la educación pública en Alemania. En El Salvador, ¿la educación pública es laica? Pues, amigos, quiero ver, ¿no? Sí, creo que es laica, pero es que les voy a comentar. En sí, la República del Salvador, ante la Constitución, es laica. Es decir, no puedes profesar ni una ni otra, sino que es laica. Sin embargo, los gobiernos o sin embargo, la educación en donde uno va, puede ser que, por ejemplo, si mi familia es católica, me mandan a colegios católicos. Privados, colegios exacto, colegios privados católicos, porque yo, es cierto, no he visto ni un colegio o escuela, colegio católico privado. Bueno, lo que yo entiendo es que la educación en El Salvador pública no obliga a ningún estudiante, padre de familia, docente o asesor cultural que trabaje con ellos a profesar la religión católica o a profesar la religión protestante. Lo importante para ellos es abrir la educación a todos, pero por el comentario que hace, bueno, no sé cómo se llama, él habla de que en Alemania da la sensación de que la educación pública es netamente católica. Quiere decir que hay una influencia de religión en la educación pública, cosa que no sucede en El Salvador. Exacto, acá en El Salvador la educación pública no debería profesar ninguna religión porque es laica. Sin embargo, la educación depende también de los profesores, porque, por ejemplo, a veces, en mi educación pública, porque yo estuve en una educación pública, encontrás a profesores que profesan este tipo de ideología y religión, exacto. No ideologías, no religión. Y te lo transmite a través de la educación. Entonces, esa misma educación como que se te va impregnando en cada uno de nosotros, porque recordemos, en esta etapa de la educación somos como una esponja que vamos absorbiendo esos ideales. Entonces, tal vez por eso. Pero en sí, tu pregunta es eso de que no, la educación pública en El Salvador no profesa ninguna religión. Aunque el país en la Constitución dice
que es religión católica, pero no está dentro de la ley de educación que se debe de profesar la materia de religión como religión católica. De hecho, hace como 8 meses, un año, hubo una propuesta de meter la religión, el estudio de la Biblia como una materia en la educación pública, y todo el mundo se puso sus puntos de vista en El Salvador, ¿verdad? Así es de que seguimos siendo laicos en la educación pública. Sí, porque como yo, eso es una decisión, creo, para mí, personal, en el cual no te pueden, por ejemplo, si vos sentís o profesás, o sea, no, debe de haber un respeto mutuo, siento yo, y también no te deben de imponer algo que digamos no compartís o no. La religión es como cualquier decisión. Es una decisión propia. Ajá. Entonces, pero hasta el momento no, amigo. Entonces, habíamos dicho de que extraoficialmente se les llamó clase de medianoche, aunque solían comenzar cerca de las 2 de la mañana. Pronto volvemos sobre el tema. A mediados de febrero, al cumplir 10 años, aquí nos dice cuántos años tiene, a Alice le regalaron una muñeca vieja de pelo rubio a lo que le faltaba una pierna. No hemos podido hacer más, se disculpó el padre. ¿Qué estás diciendo? Ya puede darse con un canto en los dientes por tener lo que tiene, lo reprendió Rosa. Hans continuó observando la pierna que le quedaba a la muñeca mientras Lise se probaba el nuevo uniforme. Cumplir 10 años era sinónimo de juventudes hitlerianas. Aquí aparece un término también que habíamos hablado de Hitler, que era como el acontecer histórico que nos presentaba de la guerra que se estaba dando en esa época. Las juventudes hitlerianas eran sinónimo de un pequeño uniforme marrón. Al ser una chica, Lise la apuntaron a lo que llamaban la BDM. Explicación de las siglas. Significa Bund Deutscher Mädchen. En español significa Liga de Jóvenes Alemanas. Sí, yo no sé mucho alemán, pero algo así dice Bund Deutscher Mädchen. Liga de Jóvenes Alemanas. A dura pena hablamos español. Exacto. Lo primero que hacían allí era asegurarse de que dominaran el Heil Hitler a la perfección. Recordemos que este saludo también ha sido muy simbólico para Hitler, porque era levantar la mano y saludar y decir Heil Hitler. Luego se le enseñaba a desfilar erguidas, aplicar vendajes y zurcir. También las llevaban de excursión y hacían otro tipo de actividades. Los miércoles y los sábados eran los días que se reunían de 3 a 5 de la tarde. Todos los miércoles y los sábados Hans las acompañaba a pie y volvía a recogerla 2 horas después. Nunca hablaban mucho de la asociación. Se limitaban a cogerse de la mano y escuchar sus pisadas mientras papá se fumaba un par de cigarrillos. Lo único que la inquietaba de su padre era que salía mucho de casa. Algunas noches entraba en el salón, que también hacía las veces de dormitorio de los Huberman. Sacaba el acordeón del viejo armario y cruzaba la cocina hasta la puerta de entrada. Cuando ya había recorrido un trecho de Himmelstrens, Rosa abría la ventana. «No vuelvas tarde a casa», gritaba. «No hables tan alto», respondía él volviéndose. «Saukar, anda y que te zurzan. Hablaré todo lo alto que me dé la gana». El eco de los improperios lo seguía por la calle. Nunca miraba atrás, o al menos no lo hacía hasta que estaba seguro de que su mujer se había metido adentro. Esa noche, al final de la calle, con la funda del acordeón en su mano, se volvía junto frente a la tienda de Frau Diller, que así es,
que hacía esquina y adivinaba la figura que había sustituido a su mujer en la ventana. Entonces levantaba un breve instante su alargada y espectral mano antes de dar media vuelta y echar a andar a paso tranquilo. Liesel lo veía de nuevo a las 2 de la mañana, cuando la sacaba a rastras de su pesadilla con dulzura. Entonces, si ustedes se fijan, él tenía como esa costumbre de salir con su acordeón a tocar A los bares. a los bares. Sí, a los bares. Bueno, que ahí decía que se iba, ¿verdad? No se sabe a dónde, pero Pero en la película recuerdo que eran bares. ajá, creo que sí recuerdo que eran bares. Pero iba a eso. Y luego dice, todas las noches, sin excepción, había jadeo en la diminutiva cocina. Rosa Huberman no paraba de hablar, y cuando hablaba no hacía más que Sinn Siempre estaban rezongando y discutiendo. En realidad no había nadie con quien discutir, pero Rosa conducía la situación con experta habilidad en cuanto tenía ocasión. Eso también me lleva a pensar de que también a veces nos pasa, de que nosotros también encontramos como a personas o de este tipo de carácter, de digamos, uno está bien tranquilo y de repente aparece ese pleito o ese tono, o como esto varía, por ejemplo, es el tono, el aspecto del rostro, no sé si le podríamos decir la prepotencia o la actitud de la persona, aunque uno esté alegre o esté en esos momentos así de paz y Ya tiene armonía. cara aturrada de estar enojado. Ah, esa es otra cosa, que también hay un dicho que dice eso de que supuestamente si uno se enoja se aturra la cara como pasa. Aturrar es arrugar. Ajá, es arrugarse. Porque en El Salvador dicen aturrar, pero realmente es arrugarse. Ajá, es arrugarse. Entonces, es por eso, y ahí donde dice de que uno se convierte como en pasa por solo pasar amargado o pelear Se le mucho. hace la línea en el tercer ojo. Ajá, exacto. Bueno, quiero ver, yo no tengo. Bueno, evalúense ustedes. Varias veces a la semana Liesel volvió del colegio y recorría las calles de Molchin con su madre, recogiendo y entregando la colada a la plancha en la parte más pudiente de la ciudad. Naup Strens, Heid Strens y algunas otras más. Mamá entregaba la ropa planchada o recogía la que habría lavado, la que habría de lavar, con la debida sonrisa en los labios, pero en cuando la puerta se cerraba, se daba vuelta, maldecía a la gente rica por su dinero y grandulería. Pero por lo menos tenía buena atención al cliente. Porque le sonreía, aunque después lo... Eso sí, porque si ustedes se fijan en ese momento de atención al cliente, aunque ellos eran los que le proporcionaban el trabajo, o sea, no tenía ese tipo de actitud con el cliente, sino que le cambiaba totalmente. Entonces, si ustedes se pueden fijar, el personaje de Rosa Huberman tiene el momento sublime como de decir, soy buena, soy tranquila, y la otra es donde su aspecto es así, o sea, de enojada. Son demasiadas Heistinkert para lavarse la ropa, solía decir a pesar de lo que dependía de ellos. Ese heredó todo el dinero de su padre y ahora lo malgasta en mujeres y alcohol. Y en la colada y el planchado, claro, carga contra Herbohel y de la Heidestrins, como si pasara listo a los que despreciaban. Y eso también es muy interesante lo que presenta aquí, porque a veces, no sé si les ha pasado de que ustedes se encuentran con personas que tienen los ingresos económicos, que digamos, vea, nació o fue un traslado o fue, ¿cómo se le llama eso? De herencia, y solo lo malgastan, como dice aquí. Entonces ella pone en perspectiva también eso del malgasto del dinero, porque lo bebía con mujeres igual o algo así, dice. Con alcohol, ajá. Como si se pasara la lista a los que despreciaba. Herr, Bohel, Herr y Frau Patafulher
Elena Schill, los Weingartner, y todos eran culpables de algo. Aparte de dedicarse al alcohol y la lujuria, según Rosa, Ernest Vogel no hacía más que rascarse ese pelo infestado de piojos, humedecerse los dedos y luego tenderle el dinero. Debería lavarlo antes de volver a casa, sentenciaba. Los Pfadfinder examinaban el resultado con lupa. Estas camisas sin arrugas, por favor. Los imitaba Rosa. Este traje sin pliegues. Y luego se quedan ahí, revisándolo delante de mí, delante de mis narices. Menuda Sindel, menuda escoria. Por lo visto, los Hartman eran medio lelos y tenían una gata Soundmatch que no dejaba de mudar el pelo. Soundmatch es cerda. Ajá, exacto. Eso les iba a decir, de que Soundmatch significa cerdo, pero en este caso quiere decir que la gata era asquerosa. Ajá. ¿Sabes lo que tardó en sacar todos esos pelos? Están por todas partes. Me recuerda a una de las perritas que tenemos, a Nikki. Pero no es que sea así, vea, sino que, digamos, se le cae el pelo y depende también de la ropa que utilice o ¿sí? Si es algodón, se pega. Pero si no, no se pega, o sea, no pasa nada, solo se limpia y ya. Elena Schilmit era una viuda rica. Esa vieja inválida, todo el día ahí sentada, atrofiándose. En la vida no ha sabido qué es trabajar. No obstante, Rosa se reservaba el mayor desprecio para el número de 8 de la Gran Destrez, una casa enorme en lo alto de una colina en la parte alta de Molching. Esa es la casa del alcalde, le contó Lise, la primera vez que fueron ahí. Menudo sinvergüenza, su mujer se pasa todo el día metida en casa de brazos cruzados. Es tan tacaña que ni siquiera enciende la lumbre. Por eso ahí adentro siempre hace frío de muerte. Hasta con una chota. Hizo hincapié en las últimas palabras. No entiendo remedio como una chota. Al llegar junto a la puerta le hizo un gesto a la niña. Entra tú, le. ¿Qué chota? ¿Cómo se escribe chota? Así como se oye, S-H-O-T-A, chota. No sé qué es. En alemán. No sé, porque dice, está como una chota. No sé qué significará chota. Si ustedes saben qué es chota, bueno, a saber si ha de decir una mala palabra o qué, pero busquemos la información y si tienen, pueden enviarlos para saber qué significa. Al llegar junto a la puerta le hizo un gesto de que entrara tú. Liesel se quedó helada. Una gigantesca puerta marrón con una puerta marrón, con una aldaba a latón, se alzaba al final de un pequeño tramo de escalones. ¿Qué? Rosa le respondió a empujones. No me vengas con que Saumich andando. Liesel caminó, cruzó la verga, subió los escalones. Verja, sí, verja, que perdón que dije, cruzó la verja, bueno, no sé qué escucharon, pero la verja, subió los escalones, vaciló y llamó a la puerta. Censurado, man. YouTube me va a censurar, no, perdón. Un albornoz salió a recibirla. Debajo había una mujer de mirada desconcertada, cabello suave y sedoso y expresión derrotada. Vio a Rosa junto a la cancela y le tendió a la niña una bolsa con la colada. Gracias, dijo Liesel, pero no tuvo respuesta. La puerta se cerró. ¿Lo ves? Esto es lo que tengo que aguantar todos los días, se quejó Rosa cuando Liesel regresó junto a la verja. Esos ricos desgraciados, menuda panda de cerdos holgazanes. Cuando ya se iba, Liesel volvió la vista atrás, con la colada con las manos. La aldaba de latón la vigilaba desde la puerta. Creo que había un mensaje. ¿Mensaje? En el celular. Ah, ok. Sí, dicen, persona que con frecuencia hace bromas o chistes y considera las cosas con poca seriedad. Entonces... Pero ese es de la Real Academia. Y a eso era el...
Lo que ella le decía a la gente que era una chota. Ah, sí, exacto, ajá, que era una chota. Entonces, Pero chota, yo aquí he encontrado la traducción alemana para chota, dice. ajá, Chota es chuchota, que significa policías. policías. Pero no sé si Ah, será eso. Al final me confundo. No sé si chota se refiere a la policía o chota se refiere a la broma. ajá. Bueno, pero digamos que lo que nos dice nuestro amigo, digamos que son personas que con frecuencia hacen bromas o chistes, ¿va? Digamos. Pero si ustedes saben más, pueden también mandarles esa información. Entonces, decíamos de que, Volví a ver atrás y ajá, eran unos asquerosos. no, y que hablábamos de que ajá, de que iba y que supuestamente siempre le pasaba eso en la casa en la casa. ¿Qué contestó ella? ¿El qué? Ha sido esa Holzapfel. Rosa ya se había levantado de la silla. Esa Saumich acababa de escupir otra vez en nuestra puerta. Frau Holzapfel, una de las vecinas, tenía por costumbre escupir en la puerta de los Huberman cada vez que pasaba por adelante. La puerta principal se encontraba a escasos pasos de la verja y, por así decirlo, Frank Halsfeld ya tenía muy estudiada la distancia. Y la puntería final. ¡Qué Ay, no, asco! guácala. ¡Qué asco! Los escupitajos eran la consecuencia de una especie de guerra verbal entre Rosa Huberman y ella se había embarcado y arrastraban desde así una década. Nadie conocía su origen y lo más probable era que incluso ella lo había olvidado. Frank Holzapfel era una mujer neruda y, como quedaba patente, rencorosa. Nunca había estado casada, pero tenía 2 hijos, algo mayores que los de los Huberman. Los dos estaban en el ejército y los dos harán alguna aparición como artistas invitados antes de que termine, te lo aseguro. Esa es la muerte hablando. En cuanto a los escupitajos malintencionados, debo añadir que Holzapfel era muy escrupulosa. Nunca desaprovechaba la ocasión de Spook en la puerta del número 33 de pronunciar Schaumet cada vez que pasaba por delante. Algo que llamaba la atención es que los alemanes parecen muy aficionados a los cerdos. Bueno, mira, pero no hay que olvidar que quien narra la historia como tercera persona es la muerte. Sí, entonces, si ustedes se fijan, a veces encontramos párrafos como que, es que, no sé, a mí me confunde, porque no sé si es el narrador o es la voz de la muerte, porque al inicio encontramos que empieza narrando la muerte, que va a ser como uno de los elementos que está principalmente dentro de la narrativa. Entonces, pero en este pedacito sí me da la sensación de que es la muerte, a mí. Y para finalizar, llegamos a una pregunta tonta y una respuesta. ¿Quién crees que limpiaba el escupitajo de la puerta todas las noches? Sí, lo has adivinado. ¿Quién creen? El marido de Rosa. Pues no sé. Dice, cuando una mujer con un puño de hierro dice que salgas allá afuera y limpies el escupitajo de la puerta, lo haces. Sobre todo cuando el hierro está caliente. En realidad, formaba parte de la rutina. Todas las noches, Liesel salía a la calle, limpiaba la puerta y contemplaba el firmamento. Por lo general, parecía que alguien hubiera vertido un líquido en el cielo, frío y espeso, resbaladizo y griso, pero de vez en cuando algunas estrellas tenían el valor de alzarse y flotar. ¡Qué asco! Y aunque solo fueran unos minutos, esas noches se quedaba un poquito más y esperaba. Hola, estrellas, y esperaba la voz de la cocina, o más que las aguas del cielo alemán, volvía a tragarse las estrellas.
Entonces, amigos, hasta acá hemos analizado la situación en la que sucede y que también acontecen estas acciones de la mujer del puño de hierro. Podemos ver que es una persona fuerte, de carácter fuerte, que también Yo no tiene... diría que es de carácter fuerte. Aparenta Aparenta, tener digamos. un carácter fuerte, pero realmente ella no es fuerte, porque tiene esa versatilidad de cambiar delante de los clientes, tiene la versatilidad de pelearse con medio mundo, pero a la larga pienso yo de que como personaje aparenta ser un personaje fuerte. Exacto, y esto te iba a decir de que no para adelantar mucho, pero sí, o sea, se ve ese tipo de personalidad que tiene ella, o sea, tal vez la situación o el contexto hacen de que sea así, pero internamente sea otra, o por qué lo hará así, o sea, puede ser algo que solamente el personaje o la situación del personaje presente, pero es bien interesante cómo la colocan, porque tener ese tipo de personalidad eh, y además dentro de una narrativa es bien impactante para mí, porque los personajes, darle personaje o darle esa personalidad a los personajes en la narrativa cuesta, porque a veces uno tal vez tiene el ideal en la escritura de cómo puede el personaje tener ese carácter, pero no sé, o sea, también depende del escritor cómo lo haya tomado o cómo lo... Ajá. En este caso el escritor, no sé cómo se llamará la técnica, ¿no? Pero en este caso siento que Marcus Zusak agarra todo un capítulo para ejemplificar y poner en perspectiva la personalidad de Rosa. Pero yo he leído otros libros en donde no es necesario tener un capítulo entero para que conocer la personalidad. Para vos conocer la personalidad del personaje, sino que muchas veces la personalidad del personaje se da en las frases, en las respuestas, en la visión de mundo que tiene o que proyecta. O en los hechos, en los acontecimientos que va narrando. Que él va haciendo. Ajá. Pero en este caso, Marcus Zusak, para poder resaltar la personalidad de Rosa, le dedica todo un capítulo. Exacto. Para dejar claro cuál es la personalidad de Rosa. Sí. Pero no sé si la técnica tiene un nombre o es cuestión de estilo. Yo siento que es cuestión de estilo. ¿Por qué? Porque digamos, a la hora de hacer, digamos, la historia o la narrativa que quisieras contar, digamos, uno evalúa la personalidad cognitiva que pueda tener, aunque a veces va saliendo, o sea. ¿Qué es cognitiva para los que no sabemos mucho de eso? Digamos que dentro de nuestro imaginario, es decir, de nuestros pensamientos, nosotros pensamos, digamos, ahorita creemos una historia. Entonces decimos, queremos a un personaje que sea hombre, mujer o niño, o puede ser también anciano, etc. Luego de ahí decimos, quiero que piense así, que tenga esta actitud, que tenga estas características. Y digamos, y ahí vas construyendo el personaje. Entonces, dentro de la narrativa a veces cuesta construir este tipo de personajes. O sea, a mi punto de vista, más como el personaje de Rosa. Porque Rosa la plantean al inicio como una persona, tiene una personalidad de carácter fuerte, y luego encontrás dentro de ese carácter fuerte un carácter suave, y luego encontrás un carácter fuerte, es como la personalidad de ella es cambiante. Entonces encontrás un personaje de personalidad cambiante que no sabe si en el momento va a estar alegre, o va a estar alegre, también va a estar enojada, o va a estar las dos al mismo tiempo, no sabe si va a estar triste. Sí, pero ese es el resultado del proceso. Del producto literario. Pero mi pregunta es, ¿por qué el escritor, en este caso de La ladrona de libros, por qué utilizó un capítulo completo para resaltarlo? ¿Por qué no utilizó otro tipo de herramienta literaria para
venderte al personaje como un personaje fuerte. Porque como te digo y te repito, yo he leído otros libros en donde no es necesario que el escritor te diga tiene un carácter fuerte. Simplemente vos lo sabés porque Pues, lo percibís en la lectura. Pero en este caso no, siento que porque él tuvo que meter un capítulo completo para poder venderte el personaje. exacto. Pues a mi punto de vista, porque no sé cómo lo analizarán las demás personas, pero yo siento de que es como, yo siento que esto es un relleno para mí, es como un relleno de la información de ella, porque si ustedes quitan o sea, quitamos este capítulo o estos sucesos de él, no se cae porque ella siempre mantiene esa personalidad dentro de la narrativa, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para mí siento que fue así como rellenar o como... Buenos días, o como aumentar el nivel de la narración. Para mí. Porque al final, como te digo, un capítulo completo solo para saber de que es una persona fuerte. Sí, porque si ustedes se fijan los hechos que acontecen en este capítulo, es como... No tienen tanta... Ajá. En la historia de... Se llama La ladrona de libros y debería de alguna manera impactar a la personaje principal. Ajá. Sin embargo, no lo impacta. O sea, sino que aquí nos cuentan como, por ejemplo, el proceso donde ella conoce a dónde va a retirar la ropa, con quién lava, a quienes les lava, cómo piensan de esas personas, los momentos un poco íntimos de ellos con Hans y Rosa, de cómo conviven, de cómo salen. Entonces es como, o sea, sí aporta, pero decir que es algo que debe obligatoriamente estar. Ajá, que es una de las historias principales, siento de que no. Y si lo comparas con la película, yo recuerdo que en la película no le dedican más de 2 segundos, 5 segundos al hecho de ir a traer la ropa, recolectarla y verse de regreso. De hecho, le dedican más tiempo a otro tipo de eventos del protagonista principal, que en este caso es, ¿cómo se llama? Liesel. ¿Cómo? Liesel. De Liesel, que hace cosas, no voy a contar qué es lo que hace, pero vayan a ver la película. Tiene mayor peso eso que este capítulo que acabamos de leer. Inclusive creo que en la película por eso se lo saltan. Sí, puede ser. No sé. Pregunto, yo no soy escritor, pero... Sí, yo tampoco, no soy escritora así, digamos. Pero a mi punto de vista es como un, podríamos decirle, relleno de la historia, que es lo que les decía, digamos que es más que todo en estilo, en editor, en la edición, en el cual, digamos, si viene alguien y dice, no, quítalo, o sea, no se les cae la historia, no les pasa nada, acontecen los sucesos y siempre mantiene el carácter. Entonces yo siento que es más de estilo. Pero que no, o sea, que es de estilo, pero que aporta a la narrativa, porque también nos va dando el por qué ella hace eso, digamos. Nos aclara, digamos, es como de aclaración. Entonces, amigos, hasta acá llegamos con La ladrona de libros. Bien poquito leímos ahora. Es que nos tardamos en... Porque solo leímos un capítulo. Sí, leímos un capítulo y tal vez porque estuvimos dándole mucha información a los acontecimientos que nos estaban brindando. Entonces, nos quedamos hasta acá en Libros en Movimiento, invitándote a que le des manita arriba a este canal y también a esta sección Libros en Movimiento. Antes de que te despidas, Las Aventuras de Lempita dice: hola, saludos. Hola, Lempita. Hola, Lempita, saludos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Acabamos de terminar La ladrona de libros en estos momentos y estamos invitando a todos nuestros amigos, también a nuestra amiga que nos habló al inicio, no me acuerdo. La chica genio, ajá. De que a todos nuestros seguidores también invitarlos a
seguir a estos canales, a los canales de Los Aventuras de Pita, al canal de La Chica Genio, en el cual puedan ver sus contenidos. Así que amigos y amigas, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Eduardo Crespín, también en el canal de YouTube, ya que cada semana estamos subiendo nuevos contenidos en el canal para que ustedes puedan disfrutar de esos contenidos. Además, también tenemos el WhatsApp, el 7351-8586, por si ustedes tienen dudas o alguna información que nos quieran compartir, algún tema que también quisieran que nosotros abordáramos o leer por WhatsApp, o también puede ser que ustedes puedan venir acá, bueno, si ven en El Salvador, y leer también junto a nosotros y tener esa interacción más cercana. Pero que sean pet friendly, porque si no, exacto, son ajá, protagonistas. Ajá, exacto. Entonces, amigos y amigas, nos vemos hasta el otro martes en nuestra sección Libros en Movimiento. ¿Cuál libro toca el otro martes? El martes vamos a leer el libro... Charlie, la fábrica de chocolate, creo que toca. Sí, Charlie y la fábrica de chocolates. Así que si ustedes... O toca Alicia, yo me confundo. No, Charlie. Entonces, si ustedes tienen el libro de Charlie y la fábrica de chocolates, también pueden seguir leyendo y buscar información o algún dato curioso que ustedes tengan y así poder compartir con ustedes esa experiencia. Así que amigos y amigas, nos vemos a la próxima.